Incremente su imaginación, potencie su creatividad, desarrolle negociaciones exitosas, alcance acuerdos beneficiosos y productivos, construya una cobranza efectiva, conozca el arte de negociar en las cobranzas. Empresario, investigador, escritor, articulista, profesor universitario, conferencista y reconocido experto latinoamericano en cobranzas y negociación. Sus presentaciones basadas en las más novedosas herramientas pedagógicas activan la pasión del público, convirtiendo sus cursos y seminarios en verdaderos espacios para el aprendizaje, la reflexión, el análisis, la diversión, el crecimiento personal y profesional. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el dinámico mundo de las cobranzas. En su larga trayectoria profesional, ocupó importantes cargos en reconocidas multinacionales. Dentro de sus más significativos logros en el mundo empresarial, destacan la exitosa recuperación de cuentas incobrables valoradas en cientos de millones de dólares en empresas como HP Financial Service y la agencia internacional de noticias española EFE. En la actualidad dirige la firma consultora internacional Rosas y Nash, organización dedicada al estudio y desarrollo de nuevas investigaciones para la cobranza. Es creador de The Accounts Receivables Program y el paradigma de la cobranza moderna. Considerado por la crítica especializada como uno de los más importantes expertos de cobranzas de habla hispana. Autor de renombrados seminarios y diplomados. Autor de reconocidas conferencias. Autor de famosos libros. A través de sus presentaciones, Rosas González transporta al público a vivir una experiencia única, transformadora y sin igual, por medio de los más novedosos simuladores virtuales en cobranzas y negociación, logrando que los asistentes aprendan en tiempo real el uso de los recursos, las técnicas y las estrategias más avanzadas en el campo de la cobranza moderna. Sus obras y aportes académicos representan importantes referencias bibliográficas en varios países. Sus conferencias y seminarios han contribuido en la formación y capacitación de más de 15.000 ejecutivos a lo largo y ancho de América Latina en grandes empresas. Sus habituales entrevistas en prestigiosas revistas y diarios de circulación nacional lo convierten en una importante referencia para el sector empresarial venezolano y latinoamericano. Es invitado permanente a reconocidos programas de radio y televisión. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, en nuestro programa. Bienvenido, Enrique, un placer tenerte con nosotros. Esther, muchísimas gracias. ¿Y cómo cobro en estos tiempos de crisis? Muchísimas gracias por la invitación. Así que será una entrevista interesante, Enrique. Bienvenido una vez más a Ciudad Guayana. Buenos días, Javier, muchísimas gracias. Ustedes lo conocen, Enrique Rosas González es el creador del paradigma de la cobranza moderna. Él es autor de algunas publicaciones bien reconocidas en Venezuela, como Cóbrelo usted mismo. Licenciado en el área de las relaciones internacionales con estudios de posgrado en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Comercio Exterior, Instituto de Comercio Internacional, Negociación, Programa de Negociación de la Universidad de Harvard, experto en temas de negociación y cobranza. Licenciado, bienvenido y muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Enrique Rosas González. Hola, Enrique. Qué bueno conversar contigo. Señoras y señores, con ustedes, Enrique Rosas González. Interesante pregunta, Margarita, y permíteme desarrollarla de la siguiente manera. Y quisiera comenzar a responder destacando lo siguiente. Parte de nuestra propuesta de valor en el sector latinoamericano y fundamentalmente en Europa es que hace muchísimos años nos convertimos en los primeros investigadores a nivel mundial en estudiar y abordar el estudio de la cobranza desde el entendimiento y comprensión de las relaciones internacionales y desde la política internacional. Y eso nos abrió un mundo de oportunidades tremendo
porque la negociación que hoy conocemos y que hoy estudiamos, es un área inherente al estudio y comprensión de las relaciones internacionales. Mi carrera inicial es el de las relaciones internacionales. De igual manera, bueno, hicimos posgrados en el área de la política internacional, así como en el área de la negociación. Pero fue las relaciones internacionales lo que nos brindó la posibilidad de estudiar a fondo los distintos recursos de negociación. Claro, cuando yo me formo junto a William Ury, ya para mediados prácticamente de la década de los 90, el método de Harvard se presentaba en el mercado como una propuesta innovadora, una propuesta, de gran poder. Pero cuando nos remitimos al estudio y comprensión de los recursos que existen en el área de la negociación, encontramos datos muy interesantes, Margarita. Y es que la propuesta de negociación de Harvard se basa en los aportes del postconductivismo cualitativo. Y el postconductivismo cualitativo, que es una teoría de las relaciones internacionales, se desarrolla en la década de los 70. Ajá. 70. Pero la propuesta de Harvard finalmente sale al mercado en la década de los 80. Y esto es interesante porque del año 70, cuando desde el postconductivismo se estudian estos recursos de negociación, al día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Muchas décadas. Y nos preguntamos, la pregunta que hoy nos debemos formular, ¿es el método de Harvard hoy por hoy un método vigente? Sí lo es, sin duda alguna es un método vigente. Pero el método de Harvard ya no representa los recursos más avanzados en el área de la negociación. Pero aquí se presenta un gran desafío, y es que el empresariado latinoamericano desconoce esta información, porque no tiene acceso a ella. Y por eso es importante los planes de formación que hemos venido construyendo a lo largo de estos años, porque nuestra intención es poderle brindar al sector empresarial latinoamericano acceso a los últimos debates, a los últimos conocimientos que existen en el ámbito de la negociación, hoy aplicada a los procesos de cobranzas, gracias a los trabajos y a las investigaciones que hemos venido realizando. Pero para entonces puntualizar sobre tu pregunta, sin duda alguna, el método de Harvard continúa siendo una propuesta vigente, necesaria, de gran utilidad, aun cuando ya en este momento no representa uno de los recursos más avanzados. Hoy por hoy podemos hablar y desarrollar algunos temas sobre nuevos recursos que sin duda alguna están impactando el sector empresarial, bueno, y los demás sectores que conforman el tejido de la economía, del comercio y de las relaciones internacionales. Gracias, Enrique. No, y además a mí me encanta porque no solo das una garantía en tus cursos, es decir, de la calidad de tus cursos, seminarios, lo que has escrito, teniendo un programa, una experiencia, incorporándola de la Universidad de Harvard, sino que estás dándole un valor curricular a las personas, y eso me encanta. Valor curricular, profesional y personal, porque ya cuando entras a la recuperación de cuentas incobrables, son varios factores que implican, no solo que te vayas a través de un checklist, ¿no? Y conoces a tu cliente o conoces al comprador. Sin embargo, sí requieres de ciertas herramientas, qué bueno que tú las tengas y te has ido perfeccionando a lo largo de tu trayectoria para aportar y dejar cosas muy positivas a diferentes personas de diferentes países, porque también hablamos en tus cursos, hay diferentes culturas incorporadas y se puede visualizar inclusive no solo cómo tú te acercas a ese comprador o a esa empresa, en el tema de cobranza, sino de recuperación de cartera, sino el cómo están las leyes, cómo es la idiosincrasia de cada país. Entonces,
me encanta que tú lo hayas incorporado. Entonces, ya entrando más en materia de la experiencia, siendo un poco más pragmáticos, ¿serías tan amable de compartirnos algún caso de éxito que hayas tenido, alguna experiencia en particular, que sé que tienes muchas, pero danos una en particular, por el tiempo que tenemos, de que haya sido exitoso en una recuperación que ya se veía de un panorama incobrable? Gracias, Margarita, por esta interesante pregunta. Te comento, por fortuna son muchos los casos que hoy podemos compartir al sector empresarial latinoamericano y te voy a nombrar al menos unos 4 para que nos sirvan de guía y nos sirvan de apoyo. Súper. Uno de ellos fue con una empresa americana conocida por todo, Hewlett Packard, la empresa de computadoras HP, cuando por medio de HP Financial Services en los Estados Unidos logramos atender un portafolio de millones de dólares en América Latina que había sido enviado a la partida de incobrabilidad. Bueno, el manejo de ese portafolio, que desde un inicio era muy difícil y complejo, se tradujo, Margarita, en una solución de casos en más de un 96.8%. 96.8%. Para nosotros, bueno, representó, al igual que para HP Financial Services en los Estados Unidos, representó un logro significativo. También podemos contar nuestra experiencia con la Agencia Internacional de Noticias Española EFE, donde obtuvimos resultados que sobrepasaron el 84.5% de efectividad. También para el sector financiero podemos mencionar nuestra experiencia con el Banco Nacional de Crédito en Venezuela, donde los índices de morosidad a los niveles más bajos en el país. Y bueno, recientemente también pudiéramos hablar de nuestras experiencias con una fintech americana que brinda operaciones en toda la región, como es Keo World, donde específicamente aquí en la República Dominicana hemos atendido portafolios como Cervecería Nacional Dominicana y hemos logrado importantes resultados en ese sentido. Pero, ¿por qué estos logros? Y Exacto. Es importante que deseo transmitir a tu distinguida audiencia, Margarita, porque en nuestras investigaciones, una de las cosas que logramos fue, primero, identificar los recursos tradicionales y los recursos modernos de negociación, que es un portafolio amplio, muy vasto, y logramos integrarlos por medio de una metodología muy sencilla que denominamos The Accounts Receivables Program. Y a través de esta guía de procedimientos única en el mundo, logramos entonces integrar todos los recursos existentes en el área de la negociación aplicada a procesos de cobranza para permitir a las empresas, a las organizaciones e incluso al ejecutivo en sí gestionar casos por más complejos y difíciles que fuesen. Y eso nos permitió en consecuencia grandes resultados. ¿Cuál es la gran conclusión, Margarita, de todo este extraordinario proyecto que hemos venido desarrollando desde hace muchos años? Y es que no hay cuentas incobrables, Margarita. Toda cuenta se puede resolver en mayor o menor grado, todo caso se puede resolver, pero se necesita un manejo adecuado de los recursos de negociación, un manejo idóneo de las herramientas y las técnicas. Pero ¿qué encontramos hoy en América Latina? Que desafortunadamente muchos equipos no tienen acceso a esta información. Lamentablemente siguen trabajando bajo la premisa de herramientas tradicionales que han quedado rezagadas en el tiempo, y hoy más que nunca estamos llamados a fortalecer nuestras capacidades, a incrementar nuestras habilidades y potenciar nuestras oportunidades en los mercados. Sí, me gustaría y te agradezco mucho, además de haber compartido, porque son empresas grandes, internacionales, y los felicito por ese éxito, pero sí me gustaría que compartieras con la audiencia
¿Cómo es ese approach? O sea, porque además sé que lo aplicas en tus cursos. ¿Cómo es ese approach? Porque tiene que ver también el monto, la antigüedad de la cobranza que se deba. Algo que me gusta mucho de ti es que mencionas que nos pongamos en la realidad de los otros, ¿no? No es solo generar esa empatía, porque tal vez estamos hablando entre un español y entre un americano, sino cómo tú puedes encontrar la forma, y desde luego se tiene que llevar a lo mejor una metodología, que es la que tú nos ayudas. Pero danos algún tip, alguna idea de cómo es ese approach de primera instancia y cómo se lleva en el tiempo para que entonces logres el objetivo de recuperar o de qué cobrar. Interesante. Sí, gracias Margarita, qué interesante pregunta. Bueno, mira, comenzamos recordando que el mundo en sí está en un proceso constante de transformación. Cambia la economía, cambia la política, cambia el comercio. Bueno, de hecho, todos vivimos hace 2 años cómo nuestras vidas cambiaron de manera radical. Y hoy, bueno, gracias a esos cambios inesperados, hoy estamos, bueno, conectados desde República Dominicana con Ciudad de México, Claro. transmitiendo a toda América Latina. Y eso es lo extraordinario del cambio, de las oportunidades que muchas veces los desafíos nos presentan. Y una de las cosas que el cambio finalmente introdujo fue la necesidad de aprender a conectar con la gente, aprender a sintonizar con el ser humano. Y eso ha sido parte de nuestros secretos que hemos venido, reitero Margarita, trabajando desde hace muchísimas décadas. Gran parte del éxito que hemos obtenido ha sido fundamentalmente porque aprendimos a conectar de una manera genuina, de una manera sincera, de una manera verdadera con la realidad de las personas. Porque cuando un cliente no tiene cómo pagar, no es porque ese día simplemente se levantó y tomó la decisión de no cumplirle a nadie. No, es porque en el fondo esa persona, ese empresario está afrontando dificultades, está afrontando desafíos. Pero si no aprendemos a conectarnos con esas nuevas realidades, esos problemas, esos desafíos, y podamos en consecuencia construir soluciones que conecten con la realidad del cliente, pero también conecten con nuestras necesidades, nuestros intereses y nuestras expectativas, nos será muy difícil entonces poder avanzar en el camino de la solución. Entonces, cuando tú integras esta visión junto con el vasto portafolio de recursos de negociación, ¿con qué te encuentras? Bueno, con la posibilidad cierta de poder recuperar con éxito cuentas, aún por más complejas y difíciles que sean. Claro, quiero de manera responsable, Margarita, comunicar a toda tu audiencia que siempre va a existir un margen de error. Siempre va a haber un margen del 3%, 4%, en algunos casos del 5 u 8%, pero esto va a depender también del sector donde en este momento tú estés brindando servicio, porque hay algunos sectores donde, bueno, las dinámicas son mucho más complejas que otras, y eso hace que en algunos casos las gestiones de cobranza puedan también verse inmersas dentro de ciertas complejidades. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo cobramos en estos tiempos de pospandemia? O sea, si encuentras variaciones, justo que dices, todo lo que vivimos es lo que sentimos, todo lo que pasó y desde luego todavía repercusiones en el aspecto local e internacional y unas desde luego son de impacto en nuestras economías. Entonces, ¿tienes algún diferenciador de cómo se cobran, es decir, en el sentido de diferenciar el antes de la pandemia y post pandemia, de cómo cobrar? Margarita, distinguida audiencia,
las organizaciones en gran parte seguían orientadas a la gestión presencial. Sigue existiendo la gestión presencial, sin duda alguna. Es un escenario que aún no se ha descartado, aún no se ha desechado. Todavía muchas empresas entienden y valoran la necesidad del contacto en tiempo real, ese contacto físico, el poder ver a los ojos al cliente, el poder interactuar, sin duda alguna es un elemento de gran valía. Pero tras la pandemia se potenciaron los modelos híbridos y con ello muchos empresarios entendieron el valor y la importancia de la cobranza digital. Esa cobranza que se apoya por medio de estrategias digitales como el e-bots, el chatbots, y bueno, la inteligencia artificial que nos permite rápidamente conectar con muchos usuarios en pocos minutos. Y eso es algo extraordinario. Pero hoy por hoy, Margarita, y es importante destacar que antes de la pandemia, incluso después de la pandemia, nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Pensando y desarrollando ideas de la misma manera. En eso nada ha cambiado. Y yo quiero en este momento y brevemente explicarle a quienes nos escuchan y nos siguen que nuestro cerebro puede ser estudiado de distintas formas. Y aquí nos remontamos a la tesis del cerebro triúnico o cerebro triuno, una tesis que data de la década de los años 50 y que hoy es una propuesta significativa para entender las complejidades del cerebro humano. Y esta tesis, ¿qué nos comenta? Bueno, que el cerebro puede ser estudiado desde el neocórtex, desde el cerebro medio o límbico y desde el cerebro primitivo reptiliano. Para sintetizar y no extenderme mucho en el desarrollo de estas ideas, las investigaciones en el campo de la neurociencia han determinado que los procesos de toma de decisiones del ser humano no se generan en el neocórtex. Es decir, aun cuando somos seres lógicos, coherentes, racionales, nuestras decisiones no son estimuladas por el raciocinio, por la lógica, por la coherencia. En el cerebro medio o límbico residen nuestras emociones, nuestras sensaciones, pero es el cerebro reptiliano el que nos conecta con las primeras formas de vida sobre el planeta Tierra, el que toma las riendas de nuestras vidas todos los días. Todos los días el cerebro reptiliano toma las riendas, el control de lo que ocurra o pueda ocurrir en nuestro entorno. ¿Por qué, Margarita? Porque el cerebro reptiliano tiene como propósito fundamental que usted, querido amigo, que en este momento nos escucha, sobreviva, prevalezca. Y para usted poder sobrevivir y prevalecer, el cerebro reptiliano procurará que usted, todos los días de su vida, usted se centre solo en sus intereses y necesidades. Porque centrarse solo en sus intereses y necesidades puede salvarle la vida. Y esto explica también, Margarita, por qué nos cuesta tanto escuchar de forma activa, por qué nos cuesta tanto conectarnos con las personas, por qué nos cuesta tanto identificar necesidades y expectativas. Se dice muy fácil. La Universidad de Harvard, en la década de los 80, a través de la tesis el gran profesor William Ury nos decía, pero en la práctica lo hemos vivido, sabemos que no es tarea sencilla descifrar el entorno del cliente, conectar con él. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no está diseñado para que eso ocurra de manera natural, pero sí podemos reentrenar a nuestro cerebro para aprender a escuchar, para aprender a hacer silencio cuando la contraparte habla, para mostrar un interés genuino en los problemas, en las necesidades y en los intereses de nuestro cliente, de las personas que están a nuestro alrededor. Y mientras logremos desarrollar estas potencialidades humanas, potencialidades cerebrales, sin duda alguna, creceremos no solo como personas, creceremos como profesionales, creceremos como empresarios y lograremos grandes cosas en nuestros entornos y en nuestras economías.
Totalmente, coincido contigo. Muchísimas gracias. Lo has explicado además de una manera sencilla. ¿Y cómo podemos reentrenar nuestro cerebro a todas estas realidades que hoy vivimos? Muchas gracias, y qué bueno que además lo tengas ya incorporado a tu metodología, a tus cursos. Y hablando de ello, tienes ya un máster implementado con ciertas alianzas internacionales con España. Platícanos, porque sé que ya empieza dentro de poco. Háblanos de manera resumida, porque no tenemos mucho tiempo, del contenido, duración, público que va dirigido, las fechas, si lo tienes, cuántas veces lo tienes al año este máster, o en cualquier momento se puede tomar. Platícanos, Enrique, por favor. Gracias, Margarita. Sí, bueno, hace algunos años un grupo de colegas, empresarios, vimos la necesidad, Margarita, de profundizar el tema de la formación en el área del crédito y la cobranza. Porque es bien sabido que desafortunadamente no se ha construido una estructura teórico-metodológica que hoy nos permita abordar a la cobranza como una disciplina científica. Por eso es que muchos profesionales, aún en estos tiempos, reniegan de la cobranza, porque sienten que, bueno, es una actividad que cualquiera la puede realizar y que no requiere mayor nivel de formación académica. Y hoy más que nunca nos damos cuenta, Margarita, que la cobranza es una actividad multidisciplinaria que requiere el conocimiento, la experticia de muchas áreas de negocios. Hay que saber de créditos, hay que saber de riesgos, hay que saber de leyes, hay que saber de negocios, hay que saber de administración, de negociación. Hay que saber de tantas cosas, Margarita, para uno poder desarrollar a plenitud esta actividad. Entonces, hace muchos años vimos la necesidad de profundizar el estudio y la formación en la cobranza, y surgió la posibilidad, Margarita, de crear en la industria del crédito y la cobranza el primer máster internacional para hispanohablantes. Y lo digo con tu responsabilidad, en este momento representa el primer máster internacional para hispanohablantes. Y digo para hispanohablantes porque en otros idiomas ya han habido iniciativas previas. En otros mercados, en otros idiomas, reitero, han habido ya iniciativas previas, pero para el idioma en español, en este momento, este instrumento de formación representa una gran oportunidad para todo el tejido empresarial latinoamericano para tener acceso a un conjunto de información valiosa, tanto para la media como para la alta gerencia, que sin duda alguna van a potenciar sus oportunidades en el mercado, van a llevar a sus equipos al máximo de desempeño, van a permitir pues, mejorar procesos a la hora del otorgamiento del crédito, del análisis del riesgo, a la hora de establecer nuevos procedimientos en el campo de la cobranza. Bueno, en fin, este máster es muy completo, Margarita, y próximamente, en pocos días, vamos a estar dando inicio a la tercera edición. Este máster convoca en este momento a grandes figuras de la industria como el colega Peter Bradfield, creador de la morosología, autor de más de 28 títulos en la materia. Convoca también a mi persona en representación de América Latina. Y lo novedoso de esta actividad es que también extiende invitaciones a grandes expertos para que nutran con su visión, con sus experiencias a los participantes. Y bueno, vamos a tener para esta edición grandes expertos como Mario Masaira de eMorosity en España, quien es referente en el sector financiero de España, nada más y nada menos que quien, bueno, es creador de las primeras soluciones del credit management en Francia. Y bueno, y tú seguramente sabes muy bien de estos temas porque tú te formaste en Francia y sabes que Europa, Francia, de estos temas. Pero bueno, están todos cordialmente invitados. Pueden, si desean obtener más información, pueden visitar nuestras páginas. Pueden visitar a
o pueden visitar nuestros perfiles en redes sociales y ahí seguramente van a encontrar información. Sin duda alguna es una gran oportunidad. Iniciamos en pocos días para que usted, querido amigo, quien nos visualice en este momento, pueda llevar su experiencia profesional al siguiente nivel, pueda llevar su organización a un nivel superior. El momento es ahora. El momento es ahora. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un verdadero placer tenerte, escucharte, saber el impacto que sigues generando en personas, en empresas, en el aspecto personal y profesional. Además de que subes a tus cursos, a tus seminarios, a las personas, a los perfiles adecuados que puedan también seguir contribuyendo. Te felicito por ese compromiso que tienes en la educación, por esa preparación, por esa trayectoria, y vamos a seguirte. Por ahí aparecerán desde luego tus redes en donde contactarte. Les agradecemos mucho a todos su atención y porque en Expert TV y Chávez Alvear Consultores estamos comprometidos para atraer a perfiles, a voces que puedan aportar dentro de una relación comercial. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Muy amable por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, un abrazo grande. Gracias, Enrique.